¿Qué tal? Bien, estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase de ganglio linfático. Van a haber dos clases, una de ganglio linfático inflamatorio o benigno y una de ganglio linfático maligno o los linfomas, ¿de acuerdo? Así es que, como siempre, espero que esta clase sea de utilidad, que les sirva como referencia y no olviden siempre reforzar la información en los libros guía del curso. Aquí un pequeño temario de la clase. Importante contarles que al principio vamos a hablar de generalidades, vamos a recordar la histología, la estructura de los ganglios linfáticos. Luego vamos a ver las linfadenitis agudas, las crónicas inespecíficas, las crónicas con cierto grado de especificidad. Y en todas hay numerosas enfermedades que uno podría desarrollar o conversarles, pero la verdad, para hacerlo simple y entendible, se ocupará un ejemplo de cada una. Desde el punto de vista funcional, el ganglio linfático corresponde al órgano periférico de los linfáticos. De acuerdo, de todo este sistema circulatorio linfático, el ganglio linfático es su órgano. Macroscópicamente son redondos a ovales, en general miden de 2 hasta máximo 20 milímetros. Y en general, un radiólogo cuando encuentra un ganglio linfático de más de 20 milímetros lo destaca como posiblemente patológico. Y aquí pueden observar la estructura histológica normal de un ganglio linfático que la vamos a desarrollar en algunas diapositivas más. Los ganglios linfáticos están localizados en general de forma constante, están agrupados en grupos ganglionares y estos van a drenar territorios siempre más o menos específicos del cuerpo, ¿de acuerdo? Ahí tienen un esquema más o menos del sistema linfático y sus cadenas ganglionares más comunes. Morfológicamente los ganglios linfáticos pueden ser variables, por ejemplo los inguinales presentan una importante fibrosis irregular en su estructura normal. Los ganglios retroperitoneales suelen tener una importante infiltración de tejido adiposo que también está dentro de las características normales. Por eso, uno a veces es posible determinar de dónde es el ganglio linfático cuando tiene alguna de estas características que yo les estoy contando. Dentro de las funciones del ganglio linfático es importante la producción la maduración, no la producción, la maduración de los linfocitos, ¿de acuerdo? La filtración de la linfa es ese líquido que queda en los tejidos, en el espacio intersticial, extravascular, siempre va quedando algún remanente de tejido y este es llevado hacia el sistema circulatorio general a través de los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos terminan en sus ganglios linfáticos antes de drenar su líquido y materiales al sistema circulatorio. Y en ese paso por el ganglio linfático, bueno, ese es el lugar donde se procesan los antígenos que son recogidos de estas áreas intersticiales. Desde el punto de vista morfológico, como todo órgano tiene un estroma y tiene un parénquima. El parénquima es el lugar donde están las células funcionales de cualquiera de sus órganos y el estroma es aquel tejido que sostiene este parénquima. En los elementos del sostén tenemos una cápsula, de acuerdo que es un tejido fibroconjuntivo denso y regular que va a rodear al ganglio linfático. De este tejido denso de la cápsula nacen pequeños tabiques que son llamadas las trabéculas fibrosas, que segmentan en pequeñas unidades funcionales al ganglio linfático. Y entre el componente linfoide va a haber una rica trama de reticulina y algo de colágeno, que es el que va a sostener a estos linfocitos que constituyen al parénquima. Y dentro del parénquima podemos reconocer la corteza, lo que queda aquí hacia la periferia del órgano, la paracorteza, lo que queda entre los folículos linfoides, ¿de acuerdo? Que son estas masas moradas de dos colores que están viendo aquí, le estoy señalándola en el esquema, y la médula, que es el centro del ganglio linfático, donde van a estar sinusoides, vasos sanguíneos y tejido conjuntivo en esta zona, ¿de acuerdo? Recordar que las células linfoides nacen todas de una célula madre hematopoyética pluripotencial y que tiene dos grandes líneas celulares, las células linfoides y las células mieloides.
Dentro de las linfoides, recordar que nosotros vamos a tener linfocitos B, que son aquellos que pasan por el ganglio linfático, maduran en este frente a la presentación de un antígeno y finalmente lo que producen son células plasmáticas, las que son las encargadas de producir las inmunoglobulinas. Y aquellos linfocitos que pasan por el timo y maduran en esa zona serán los linfocitos T, de ahí su nombre, y los cuales luego veremos que se dividen en algún tipo de linfocitos T. Hay una variedad de linfocitos que tiene una importante capacidad macrofágica, es una variedad de linfocito T que se llama natural killer y tiene esa función. Y las células mieloides, bueno, estas van a producir el resto de células sanguíneas. Tenemos a los megacariocitos que van a terminar formando las plaquetas. Los proeritroblastos formará toda una línea de células hasta producir el eritrocito o glóbulo rojo. Y los mieloblastos van a producir a los leucocitos, los basófilos, los neutrófilos, eosinófilos y los monocitos. Cuando el monocito llega al tejido, bueno, se produce una célula permanente en el tejido que es llamada el macrófago. Y aquí pueden observar un esquema que no es perfecto, pero permite ayudar a saber qué tipos de células encontramos en la médula ósea, cuáles van a estar en la sangre, que son las que les estoy marcando aquí, y cuáles son en los tejidos estas células de la sangre. El componente morfológico fundamental del ganglio linfático son los linfocitos, ¿de acuerdo? El componente, la célula precursora se produce en la médula ósea, es una célula pluripotencial y una proporción de estos linfocitos, como les contaba, va hacia los ganglios linfáticos, donde van a madurar siempre frente a la presentación de algún tipo de antígeno en célula plasmática que produce las inmunoglobulinas y o se quedan como células B de memoria, ¿de acuerdo? Y reaccionan circulando frente a la presentación de un antígeno para ir a producir clones de células que producen una inmunoglobulina especial y así funciona nuestra inmunidad. En el ganglio linfático, dentro de su arquitectura, la zona B, donde están los linfocitos B, va a ser sobre todo en la periferia, hacia la corteza, donde están los folículos linfoides. El folículo linfoide está constituido por centros germinales que los vamos a detallar y a mirar en fotografías y está constituido por distintos tipos de células. Bien pleomórfico este centro germinal y va a tener unos linfocitos grandes y pequeños que son hendidos, que tienen escotaduras, son llamados los centrocitos. Los que son grandes o pequeños pero que no tienen estas escotaduras o hendiduras son llamados centroblastos. Hacia la periferia del centro germinal hay una serie de linfocitos B que son llamados la zona del manto. Es posible encontrar macrófagos, a veces cargados con detritus celular, que son este fenómeno de presentación de antígeno, que son llamados los cuerpos tingibles, y también van a haber células dendríticas interdigitantes, que son las que interactúan realmente en la presentación de antígenos. En esta imagen es saber que está constituido por los centroblastos y los centrocitos, ¿de acuerdo? El, Hay un grupo de células linfoides producidas en la médula ósea que migran hacia el timo, se exponen a las hormonas tímicas y generan un fenotipo especial, por ende van a ser los linfocitos T, y de estos hay dos tipos, uno que se llaman colaboradores CD4, esa es su denominación porque pintan para, ya les voy a explicar más adelante sobre el cluster designation, CD4 y otros pintan para CD8, que son los que yo les contaba como citotóxicos, que tienen una importante actividad macrofágica. El ganglio linfático posee linfocitos, es sobre todo B, pero posee linfocitos T también, donde están entre los folículos, y a eso se le va a llamar la paracorteza o la zona interfolicular. Ahí hay linfocitos pequeños, grandes, y también hay células dendríticas interdigitantes. Y finalmente, la médula del ganglio linfático va a ser otra vez un área B, donde van a estar las células plasmáticas, estos linfocitos maduros ya con presentación de antígeno y activamente produciendo inmunoglobulinas.
y algunos precursores de las células plasmáticas o en la evolución de esta se le llama precursores. Desde el punto de vista arquitectural, el ganglio linfático, aquí ustedes pueden observar que tienen estos vasos linfáticos aferentes que provienen de los tejidos que están drenando este líquido remanente en el área intersticial que no se la lleva el sistema circulatorio, no vuelve a él, sino que se queda ahí y pasivamente a través de un sistema de válvulas y presión, al igual que lo hacen las venas, circula esta linfa al ganglio linfático. Estos vasos aferentes drenan en un espacio común que se va a llamar el seno subcapsular, es un sistema colector que va quedando debajo de la cápsula del tejido fibroconjuntivo denso y regular. Y este también va en las trabéculas, va a formar los senos corticales o trabeculares y en la médula los senos medulares. Todo este sistema lo que hace es que la linfa con algunos antígenos sea presentado en este folículo linfoide para que reaccione cuando es necesario ante un antígeno y este líquido finalmente sea drenado hasta este seno medular y llevado por un vaso linfático eferente hasta los grandes conductos colectores que van a ir a drenar al sistema circulatorio. Por otro lado, en el hilio del órgano, de acuerdo en esta pequeña escotadura que tiene el ganglio linfático, por ahí penetra la arteria y emerge la vena, porque también tiene, como todo órgano, un sistema circulatorio propio, de acuerdo, que permite además traer otro tipo de antígenos que no sea por la linfa y llevarse los linfocitos maduros a la circulación general para que efectúen su función. ¿De acuerdo? Los ganglios linfáticos tienen unas vénulas bien características que se llaman de postcapilar de endotelio alto, que están sobre todo en el área interfolicular, en la paracorteza, y también están presentes en algunos otros órganos linfoides secundarios donde esto no se ve en el vaso. Y la función de esta es reclutar los linfocitos T o B en el tráfico hacia la presentación de antígenos. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista histológico, estas fotografías son bastante buenas para poder enseñar la arquitectura general de un ganglio linfático. Aquí tenemos, les estoy marcando con el puntero láser, en el tejido adiposo periganglionar y luego aquí donde está este cuadrado negro, este sería el seno subcapsular. ¿De acuerdo? La linfa ingresa por los vasos aferentes y drenan todos en este gran seno capsular y aquí están los senos paracortical o trabeculares, de acuerdo a las pequeñas, el tejido conjuntivo se va dividiendo al órgano en pequeños segmentos. Y ustedes pueden ver aquí el seno medular, de acuerdo. Y aquí ustedes pueden ver los folículos linfoides y sus centros germinales. Esta es la imagen histológica, un ganglio linfático muy activo con centros germinales de distintos tamaños. Y esta otra fotografía que está marcado A y B es para poder diferenciar los folículos linfoides primarios, como la marca B, donde están estos acúmulos linfoides, pero no poseen centros germinales. Aquí uno, aquí el otro, otro. No hay centro germinal, a diferencia de estos que son folículos linfoides secundarios, donde hay un área más clara en el centro, lo mismo que ustedes ven aquí. Esto es un centro, es un centro germinal de un folículo secundario, ¿de acuerdo? Aquí un centro germinal y lo mismo aquí. ¿De acuerdo? Y todas estas áreas más rosadas son el sistema de los senos de drenaje formando hacia el seno medular y para poder salir del ganglio linfático. Con mayor aumento uno puede observar que los folículos linfoides, los centros germinales normales se caracterizan porque tienen dos zonas. Si yo aquí hago una división con el puntero, esta zona hacia abajo es un poco más oscura y se llama la zona oscura, y de aquí hacia arriba se llama la zona clara. La diferencia está en la presencia de las células que lo constituyen. En la zona oscura van a estar
todas estas células marcadas con flecha amarilla, que van a ser los centrocitos, que son estas células que tienen escotadura. Miren, ahí justo en la punta de la flecha una escotadura, acá otra escotadura, son células irregulares que tienen hendiduras, centrocitos, y la célula más clara van a estar los centroblastos, aquí estas células mucho más grandes, algunas de cromatina clara, con nucleolo, pero sin escotaduras, ¿de acuerdo? Son los centroblastos. Y finalmente otra fotografía que les muestra un centro germinal, ¿de acuerdo? Aquí les estoy marcando el centro germinal y se ve esta imagen como de cielo estrellado, ¿de acuerdo? Como que fuera un cielo con estrellas, y cada una de estas células en mayor aumento corresponde a un macrófago, y ahí adentro tiene fragmentos de bacterias, de elementos de cuerpo extraño, lo que sea, y eso es el fenómeno de presentación de antígenos. Cuando un folículo linfoide está reactivo, se forma el folículo secundario, o sea, sobreviene este centro germinal y aparecen estos cuerpos tingibles y los macrófagos que le dan esta apariencia desde lejos de cielo estrellado. Los patólogos utilizamos para los linfomas, no para lo benigno, para lo maligno utilizamos marcadores inmunohistoquímicos. Jugamos con reacción antígeno-anticuerpo contra ciertos elementos característicos de tal o cual célula que nos permite determinar qué célula es. El CD20 es un marcador para los linfocitos B y ustedes pueden ver que el centro germinal, la parte de adentro del centro germinal, es intensamente café. Todo se pinta en café, en un solo color. Es intensamente café y hacia afuera hay menos células con café. Esta es zona B, centro germinal. El CD3 es un marcador de linfocitos T y aquí ustedes pueden ver los centros germinales. Claro, hay algunas células, pero no es como el B. ¿De acuerdo? En cambio, en el área interfolicular, ¿de acuerdo? O paracortical, aquí está rico en células pintadas de café y corresponde a la zona T. El BCL2 es una proteína que normalmente, al no estar sobreexpresada, no pinta dentro del centro germinal, pero pinta afuera. Y esta inmunistoquímica, lo vamos a ver en la clase de linfoma, ayuda a diferenciar si este centro germinal es tumoral, porque hay un tipo de linfoma folicular, porque forma folículos, donde va a estar totalmente pintado al revés, justo al revés de esta imagen. Y finalmente el Ki67 es un marcador de células que han entrado en fase replicativa y se pinta café si es que están multiplicándose, y fíjense cómo son los centros germinales. Esta es la zona más activa del ganglio linfático cuando hay presentación de antígenos, ¿de acuerdo? En la generalidad, desde los ganglios linfáticos es importante que se eviten los ganglios inguinales. Yo les contaba que habían ciertos cambios morfológicos que son muy fibrosos, ¿de acuerdo? Por ende, dificultan la interpretación de los hallazgos. En general, sacar el ganglio más grande dentro de una cadena ganglionar comprometida, porque podría ser mucho más representativo. Preferir los ganglios linfáticos profundos, porque los superficiales tienen cambios propios asociados a la función protectora de la piel, que también tiene presentación de antígeno, y esos ganglios están en general muy reactivos y son más difíciles de interpretar. En hospitales grandes es ideal poder mandar a veces, hay que hablarlo con los laboratorios, pero bueno a veces mandarlo en fresco porque nos permite hacer otra infinidad de técnicas que si ustedes lo pasan por la formalina, el formaldehído, en general algunas características se van a perder. Pero esto hay que hablarlo con cada laboratorio. ¿Qué podemos hacer los patólogos con los ganglios linfáticos? Podemos hacerle improntas, que es poner el ganglio linfático en una lámina, sacarlo y mirar esas células que quedaron pegadas y nos permite interpretarlo. Podemos hacerle biopsias por congelación, sobre todo no es bueno para los linfomas, pero sí para las metástasis. Podemos tomar material para biopsia, hacer suspensión celular. Bueno, podemos hacer infinidad de cosas. Y aquí les puse una lista de técnicas complementarias a la histología normal que uno le va a hacer al ganglio linfático. Todo lo que está ahí podemos hacerle citologías, punciones, impronta, histoquímica, microscopía electrónica, inmunohistoquímica. Aquí les puse un esquema, un dibujo de la citometría de flujo muy útil en el estudio de linfoma,
donde pasamos, una máquina pasa un haz de luz por una fila de las células y nos permite determinar qué tipo de célula es, su carga cromosómica, si son, bueno, una infinidad de datos, ¿no? Nos permite este examen, y para el tema de los linfomas es muy útil la citometría de flujo. Podemos hacer estudios genéticos, hibridación in situ, reacción en cadena de la polimerasa, entre otros. Esto solamente para contarles que esta área de la patología es rica en exámenes complementarios, un área muy compleja, y difícil para los patólogos. Aquí ejemplos fotográficos de punciones de ganglio linfático, donde por ejemplo aquí hay un ganglio linfático y hay una célula gigante multinucleada que podría representar un cuerpo extraño, podría representar una tuberculosis, una sarcoidosis, entre otros, y en la citología se va a ver. En la histoquímica, bueno, esta es la trama de reticulina, este es el sostén de entre los linfocitos que hay en el parénquima. Bueno, hay una trama reticulina, vasos sanguíneos y muy poquita cantidad de colágeno. Pero también nos permite ver bacterias como el bacilo alcohol ácido resistente de la tuberculosis o de otras micobacteriosis atípicas, en el caso del HIV, por ejemplo. Y aquí pueden ver estos gérmenes teñidos con histoquímica. Una fotografía en la microscopía electrónica. Hoy en día hay menos desarrollo de la microscopía electrónica, su desarrollo fue hace unos 30 años atrás. En Santiago hay 2 o 3 microscopios electrónicos donde se siguen haciendo estudios ultraestructurales de algunas patologías. Pero hoy en día diagnosticar ganglio linfático, sobre todo maligno, sin inmunohistoquímica pasaría a ser un pecado mortal. Hay más de 1000 marcadores, todos se llaman o su mayoría, no todos, su mayoría son designados con las letras C, D y un número que se llama Cluster Designation, y al final es una forma internacional de definir qué elemento queremos marcar, ¿de acuerdo? Muchos se usan en tejido que pasa por la parafina, o sea, en los bloques histológicos que uno prepara, y otros en cambio deben ser usados en fresco una menor cantidad. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, esas son las generalidades, la arquitectura, un poco de histología para recordar de qué se trata, y vamos a ver las linfadenopatías. ¿Qué es la enfermedad del ganglio linfático o la inflamación del ganglio linfático? El ganglio linfático como órgano responde a una infinidad de estímulos y la mayoría de estos son infecciosos, y lo que hace el ganglio linfático es reaccionar, proliferar en sus células para tomar acción en contra de este estímulo. Dependiendo de qué estímulo es, el ganglio linfático puede reaccionar con sus células B, con sus células T, con los macrófagos que posee en el sistema de drenaje o en los senos, o reacciones que son mixtas. Cuando es una respuesta predominantemente B, esto es pura generalidad, cursa con una cosa que se llama hiperplasia folicular linfoide reactiva, donde lo que crecen son los folículos linfoides de la corteza. También va a crecer las células del manto y las células marginales, que son áreas de estos folículos linfoides. La respuesta también podría ser T, donde si responde el área T, va a haber una expansión del área paracortical o interfolicular, que es donde están los linfocitos T. Otro tipo de reacción del ganglio linfático es incrementando estos senos, haciéndose muy prominentes y llenándose de macrófagos, ¿de acuerdo? Y a esto se le va a llamar histiocytosis sinusal. A veces este tipo de reacción, como son tantos macrófagos, estos se unen y pueden formar células gigantes o granulomas, que también los vamos a mirar en el transcurso de la clase. Y el tipo de reacción también podría ser mixta, donde crecen los folículos, crece el área interfolicular, hay un aumento de los macrófagos o la mezcla de estos. Antes de empezar con la linfadenitis aguda, quiero venir a este gráfico donde claramente se demuestran estos 3 tipos morfológicos. Estamos viendo patrones, que es lo que vemos los patólogos en el microscopio. Aquí un ganglio linfático normal, donde hay una corteza con folículos linfoides, algunos primarios, otros secundarios. Hay un área interfolicular y está el seno subcapsular y estos senos medulares y trabeculares más o menos normales.
Lo que yo les contaba, si reacciona B, va a haber una hiperplasia folicular linfoide reactiva. Todos estos folículos linfoides van a reemplazar la arquitectura del ganglio linfático y se va a ver más o menos así, de lejos. Cuando hay una reacción T o del área paracortical o interfolicular, bueno, los folículos linfoides siguen estando ahí, pero no es el que más está reaccionando, sino es el área intercelular y también hay una distorsión de esta arquitectura de arriba normal. Hay una histiocytosis sinusal, lo que yo les decía, este sistema de drenaje, los senos capsular, trabeculares o sinusales o medulares van a verse incrementados, llenos de macrófagos, qué sé yo, y va a tener este patrón arquitectural. Y finalmente hay estas reacciones que son mixtas, donde hay hiperplasia folicular, aumento del área paracortical e histiocytosis sinusal, como observan en esta fotografía. Bien, dicho eso y explicado este gráfico, nosotros en este minuto vamos a ver las linfadenitis agudas, de acuerdo, donde en general lo que va a haber es un compromiso del ganglio linfático por un componente inflamatorio agudo o necrosante o lleno de polimorfonucleares neutrófilos que van a distorsionar el ganglio de esta forma. ¿Cuándo ocurre la linfadenitis aguda inespecífica? Cuando los ganglios linfáticos están drenando cualquier sitio de infección. Por ejemplo, uno se corta un dedo, uno se saca un grito al lado de la uña, ese dedo se inflama y finalmente los ganglios linfáticos regionales, por ejemplo, de la mano, se van a inflamar los axilares y van a incrementar su tamaño. También se ven los procesos sistémicos. ¿Cómo se ven los ganglios? Grandes, rojos, tumefactos, en general a la palpación son dolorosos, la piel que cubre los ganglios también puede estar inflamada e incluso el trayecto de los vasos linfáticos aferentes hacia el ganglio también podrían estar inflamados, rojizos, y a eso le vamos a llamar linfangitis. En general, cuando hay un germen, de acuerdo, piógeno, el infiltrado va a ser predominantemente neutrófilo, recuerden la inflamación aguda, y va a estar alrededor de los folículos. Estos folículos podrían crecer con él también en un patrón mixto, pero en general lo que predomina son los polimorfonucleares neutrófilos entre los folículos, lo cual puede llegar a formación, presencia de necrosis o formación de absceso. Recordar que el absceso es un área rica en pus que se encuentra tabicada o separada del tejido por una pared fibrosa. Como les decía, los folículos también pueden ser grandes, puede haber mucha imagen mitótica, presencia de macrófagos, histiocytosis sinusal, podrían estar los gérmenes presentes. ¿Qué ejemplo tenemos? Tenemos la linfoadenitis mesentérica, un cuadro propio de los niños, de las enfermedades virales, donde clínicamente semeja a una apendicitis aguda. La mayoría de los apéndices en los niños que están sanos en general están cursando con una linfadenitis mesentérica y aquí ustedes pueden ver los ganglios linfáticos del mesenterio, tumefactos, gordos, congestivos, de acuerdo que es una reacción viral. ¿Cómo se va a ver el ganglio linfático? Bueno, aquí tienen probablemente parte de un centro germinal, aquí los macrófagos con los cuerpos tingibles y aquí un área rica en polimorfonucleares neutrófilos, lo mismo aquí en el centro, un acúmulo de linfocitos y aquí en la periferia rico en polimorfonucleares neutrófilos. Eso en general de las linfadenitis agudas inespecíficas. Las linfadenitis crónicas, bueno, son este tipo de patrón de reacción que va a depender si es que lo que está reaccionando es el componente B, el T, los macrófagos o todo a la vez. Dependiendo del agente causal, podría tener estos patrones que les comento. Hiperplasia folicular, que es un patrón, así se llama, que es este de aquí. Histiocytosis sinusal, que es este de aquí. Hiperplasia paracortical o interfolicular, es este de aquí. Y los patrones mixtos. Vamos a ver todos con cierto grado de detalle y vamos a dar al menos un ejemplo que lo represente para que sea evidente o patente para ustedes. La hiperplasia folicular linfoide en general es de tipo reactivo, ¿de acuerdo? Son ganglios que no suelen ser dolorosos a diferencia de las linfadenitis agudas supurativas. En general produce
una reacción linfoide en tejidos no ganglionares. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la gastritis crónica causada por el Helicobacter pylori, hay una reacción linfocitaria de los linfocitos de la mucosa que provoca esta gastritis folicular. Significa que hay presencia de folículos linfoides primarios y incluso secundarios en la mucosa gástrica, ¿de acuerdo? Es una forma de hiperplasia folicular que no está en un ganglio, por ende es un órgano linfoide terciario, a eso me refiero. Hay lógicamente, como el nombre lo dice, aumento en el número y tamaño de centros germinales, son de formas irregulares. En general están limitados a la corteza, pero podríamos, porque esto es intenso, podríamos encontrarlo en la medular. Pero en general son centros germinales activos donde va a haber predominio de centroblastos, muchas mitosis, mucho macrófago, mucho cuerpo tingible, ¿de acuerdo? Es la imagen que nos va a dar esta hiperplasia. Aquí tienen algunas fotografías, aquí un ganglio linfático con una hiperplasia folicular linfoide severa, fíjense que está hacia la periferia y también hacia la médula. Lo mismo aquí, todo el campo está lleno de folículos linfoides. Aquí cada una de estas masas corresponde a un centro germinal de un folículo linfoide secundario y el área interfolicular está muy disminuida. Y aquí la fotografía les trata de recordar el macrófago con el cuerpo tingible que vamos a ver en este tipo de reacción del ganglio linfático. ¿En qué patología suele predominar la hiperplasia folicular purita? En la artritis reumática, en la toxoplasmosis, en las fases iniciales del HIV, porque tardíamente el HIV lo que hace es eliminar el componente linfoide, se fibrosan los ganglios porque hay un déficit importante de la inmunidad. Pero inicialmente hay una hiperplasia folicular linfoide reactiva. ¿Qué es lo más importante que ustedes tienen que quedarse como médicos generales? Que para el patólogo, no para ustedes, para el patólogo, una hiperplasia folicular linfoide reactiva siempre tiene que ser diferenciada de un linfoma folicular. Se ven muy parecidos. Hay muchos criterios morfológicos sin el uso inmuno, porque yo con la inmunohistoquímica y el BCL2 que les mostré en las primeras diapositivas, cuando les mostraba esto, la inmunohistoquímica, el BCL2 es el que nos va a decir realmente si se trata o no de un linfoma folicular, pero favorece benigno que el ganglio, su arquitectura esté conservada. Significa que los folículos linfoides están hacia la corteza, no tanto hacia la medular, que los folículos linfoides primarios y secundarios sean de distintos tamaños, formas, que sean irregulares, porque cuando son todos muy parecidos entre sí, eso favorece el linfoma. Que dentro del folículo linfoide haya la mezcla natural de células, centrocitos, centroblastos, macrófagos, porque cuando hay un tipo predominante de célula y es poco variado ese centro germinal, eso suele hacer pensar en tumoral. Que hayan cuerpos tingibles y macrófagos también habla en favor de lo benigno. Y el manto también es adecuado en los linfomas foliculares. Afuera del folículo hay una serie de linfocitos pequeñitos, también son B, que están en este proceso de maduración que se llama manto, que cuando está preservado suele hablar de lo benigno y la ausencia de él, bueno, hace pensar en lo maligno. Ese es el primer patrón, hiperplasia folicular linfoide reactiva. Segundo patrón, la histiocitosis sinusal. Recordemos que es este patrón donde hay un aumento en los senos subcapsular, trabecular y medular, llenos de macrófagos, a veces con células gigantes multinucleadas. ¿Qué es lo que va a haber? Lo que les estoy diciendo, un incremento de macrófagos en el seno subcapsular y trabecular. ¿De dónde provienen todos estos macrófagos? Bueno, de los monocitos circulantes, una forma de reaccionar del ganglio linfático. Suele ser reactivo, en general es reactivo a algún proceso, no en general no tumoral, como por ejemplo el drenaje de los tumores, el drenaje de los focos infecciosos e inflamatorios, pero ocurre muchas veces cuando estamos drenando sustancias que no son metabolizables. El mejor ejemplo sería estos casos de antracosis. Aquí tenemos un ganglio linfático, aquí está su cápsula, debajo un espacio blanco que corresponde al seno capsular, aquí un seno trabecular, aquí unos folículos linfoides primarios sin centros germinales, un área interfolicular, pero encontramos todo esto que está lleno de pigmento negro correspondiente a antracita.
las personas que viven en Santiago, los fumadores, bueno, ese carbón que no es metabolizable, finalmente va cayendo a los ganglios linfáticos a través de la linfa, se va depositando en estos macrófagos y hay una importante carga de macrófagos con distensión de estos senos, entonces se transforma en este patrón de histiocitosis sinusal. Y aquí una foto macroscópica de un ganglio con antracosis, este pigmento negro, ¿de acuerdo? Una enfermedad de ejemplo se llama la enfermedad de Rosai-Dorfman, que su nombre original años atrás era linfadenopatía masiva con histiocitosis sinusal. ¿Cómo cursa? Cursa con un aumento en los ganglios linfáticos indoloros, en general cervicales bilaterales, aumento de la VHS, leucocitosis y puede ir con hipergamaglobulinemia policlonal. Los ganglios se van a adherir entre sí por fibrosis, están muy reactivos y al corte van a ser amarillentos dependiendo de la cantidad de grasa que hay. Desde el punto de vista microscópico es un tipo de histiocytosis sinusal, de acuerdo, importante. Em, el- estos macrófagos están muy cargados de componente lipídico, por eso se ven claros, ¿de acuerdo? Pero una de sus características, si bien no es diagnóstica, es muy, cuando uno ve una histiocytosis sinusal importante, uno baja a buscar si dentro de estos macrófagos hay linfocitos fagocitados enteros dentro del macrófago. A esto se le va a llamar emperipolesis. Como les digo, esto no es diagnóstico, pero es altamente, no es característico, pero es altamente diagnóstico cuando uno ve una histiocytosis sinusal. Los macrófagos, los histocitos en general pintan para S100, es otro tipo de la misma inmunohistoquímica, no se llama CD, se llama S100 y con esto se pintan los macrófagos, también se pintan los nervios. Y aquí, bueno, una importante histiocytosis sinusal, fíjense que aquí hay un seno, ¿de acuerdo? Aquí hay unas trabéculas linfocitarias y hay unas grandes células en su interior, un poco más grandes de lo habitual, y aquí un macrófago que en su interior tiene no solo cuerpos tingibles, sino linfocitos. Este es un linfocito y es idéntico a este otro linfocito, está fuera del macrófago. Aquí un linfocito y un macrófago, toda esta célula grande, y en el centro una célula linfoplasmocitaria en su interior. A eso se le llama emperipolesis y es altamente sugerente de la enfermedad de Rosai-Dorfman. El tercer patrón es la hiperplasia interfolicular, también paracortical, ¿de acuerdo? En general se ve cuando hay una respuesta mediada por linfocitos T, como va a pasar en la mayoría de las infecciones virales. Solemos encontrar en esa zona distintos tipos de linfocitos T, grandes, pequeños, pero uno bien grande, que se llama inmunoblasto, que tiene una cromatina vesicular como clara y tiene uno o varios nucleolos y así nos permite identificarla. A veces es tan importante esta reacción, este crecimiento interfolicular o paracortical que borra el componente, borra la arquitectura normal de un ganglio y a primera vista es muy sospechoso de linfoma, porque eso hacen los linfomas, borrar la arquitectura y obligan al patólogo a hacer inmunohistoquímica para determinar si estamos viendo algo reactivo o no. Un excelente ejemplo de este tipo de reactividad del ganglio linfático es la mononucleosis infecciosa. Es una enfermedad producida por el virus de Epstein-Barr, genera un desorden linfoproliferativo benigno, crece todo el componente ganglionar, hay un aumento de los ganglios linfáticos, llamada la enfermedad del beso, caracterizado por fiebre, odinofagia, cadenas ganglionares generalizadas, pero sobre todo cervical, axilar o menos frecuente inguinal. Puede además cursar con esplenomegalia y en general en sangre periférica se encuentran estas células de aquí que son llamadas las células de la mononucleosis infecciosa, que son linfocitos T activados, muy reactivos, muy atípicos, que son característicos del extendido celular. Suele quedar algún folículo linfoide, pero muy, muy pequeñito. E histológicamente, esta es la imagen que uno puede observar. Fíjense que aquí hay un centro germinal
y el resto es una serie de linfocitos. Aquí es difícil saber, probablemente esto es el seno subcapsular, no veo la cápsula del ganglio. Y por lo demás, aquí quizás otro folículo linfoide y lo demás es una expansión masiva de esta área interfolicular. Y si lo pintamos, esto va a resultar CD3, que es un marcador T, y la mayoría de las células van a estar pintadas, excepto estas que pueden corresponder al centro germinal. Otro ejemplo, lo mismo aquí, la cápsula, el seno subcapsular debería estar por aquí, este o probablemente un folículo linfoide y el resto una mezcla de linfocitos de distintos tamaños, algunos bastante grandes, como estos más claros que les estoy marcando, que podrían corresponder a inmunoblastos T. Esta es la imagen característica de la mononucleosis infecciosa. Todo recuerden que es la mezcla de un antecedente clínico más una imagen morfológica la que al patólogo le permite hacer un diagnóstico. ¿Qué no vimos? Los patrones mixtos, que son mucho más frecuentes que cualquiera de los que les conté, o folicular o interfolicular o histiocytosis sinusal. Lo más común es que el ganglio linfático tenga una reacción mixta, que es altamente inespecífica y que muchas veces es, como es mixto y hay de todo un poco, en general uno piensa que es algo benigno. ¿Cuál es el ejemplo? El ganglio linfático de la vesícula biliar, que sale junto con la colecistectomía. En general ese ganglio tiene una hiperplasia, un fenómeno reactivo mixto. Eso es lo habitual. Y finalmente otro tipo de reacción ya un poco más específica que nos permite plantear ciertos diagnósticos es la linfadenitis granulomatosa. ¿Qué es un granuloma? Es una forma de inflamación crónica que se caracteriza por la agrupación organizada de macrófagos y suele producirse cuando hay un fracaso en la fagocitosis de un microorganismo cuerpo extraño. Granulomatoso significa que está caracterizado por granulomas. A veces los patólogos utilizamos el término epitelioide y a eso se refiere de que es tan grande el macrófago, tiene tanto citoplasma que nos recuerda a una célula epitelial. A eso nos referimos con granuloma epitelioide. Ocurre en un montón de condiciones clínicas como micobacteriosis, no solo la tuberculosis, la sarcoidosis, la enfermedad de Crohn, el drenaje de los tumores y otros sinfín de lesiones generan este tipo de reactividad. Hay una inflamación de un ganglio linfático con la formación de granulomas, esa es la linfadenitis granulomatosa, y podemos dividirlo en tres grandes grupos: los que granulomas sin necrosis, granulomas con necrosis gaseosa, que casi siempre es tuberculosis, y granuloma con foco supurativo, que hay un sinnúmero de enfermedades posibles. En aquellos sin necrosis, bueno, algunas tuberculosis no generan necrosis en algunos estadios, por ende también puede estar incluida. La sarcoidosis, que es la que vamos a conversar brevemente para dar el ejemplo de este tipo de granulomas sin necrosis. Reacciones al drenaje de las neoplasias, la enfermedad de Crohn, la ileitis regional, los ganglios linfáticos de las personas que padecen Crohn del mesenterio suelen tener linfadenitis granulomatosa. Como ejemplo, la sarcoidosis es una enfermedad crónica, multisistémica, con formación de granuloma que no tiene necrosis. No tiene causa conocida y se cree, la causa también está en estudio, pero se cree que es una respuesta exagerada de los linfocitos CD4 versus los CD8. La relación llega a ser de 10:1 en un granuloma, ¿de acuerdo? Y lo normal sería de 2:1. Por ende, se cree que por aquí hay una respuesta desmesurada y esa podría ser la etiología. Es multisistémica, afecta todos los órganos que están enumerados ahí, pero la afectación ganglionar linfática es una de sus características. Estos granulomas se le llama granuloma sarcoideo porque uno piensa en sarcoidosis cuando no tiene necrosis, cuando hay ocasionalmente células gigantes de tipo Langhans, parecida a la de la tuberculosis, pero no es lo más común. Pero esta reactividad granulomatosa del ganglio, uno siempre piensa tuberculosis, sarcoidosis en las primeras instancias. ¿Cómo se ve? Bueno, aquí ven la cápsula de un ganglio linfático, aquí el componente linfocitario, lo más oscuro, y todas estas masas, algunas nodulares, aquí con gran aumento. Miren, un acúmulo de macrófagos. Eso es la definición de un granuloma. Aquí otras imágenes de lo mismo, estos son granulomas sarcoídeos, que suele tener a veces, pero yo personalmente nunca he visto, es esta estructura de aquí que se llama un cuerpo asteroide.
Está descrito en esta patología, pero también en otras, que en las reacciones a cuerpo extraño también puede ser visto. Se creía que eran acúmulos de bimentina, hoy en día se propone que son lípidos en bicapa los que están formando este cuerpo asteroide, pero cuando uno lo ve y uno está frente a una linfadenitis granulomatosa sin necrosis, bueno, la sarcoidosis es una excelente alternativa. Las que tienen necrosis gaseosa, bueno, hay otras como la histoplasmosis, pero lo primero en la mente del patólogo y de ustedes, bueno, la linfadenitis tuberculosa es parte del complejo de Ghon. El complejo de Ghon es el foco primario de la infección tuberculosa de la vía aérea, donde hay una lesión probablemente única periférica en el parénquima pulmonar más ganglios ciliares. Ese conjunto se llama complejo primario de Ghon, y ese ganglio linfático va a tener este tipo de reactividad granulomatosa con necrosis gaseosa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tiene? Un centro con necrosis gaseosa, histiocitos, macrófagos epitelioides muy grandes. Afuera hay una corona de linfocitos y es muy probable que encontremos células gigantes de tipo Langhans. La morfología es esta: aquí está la corona de linfocitos, aquí está la capa de histiocitos epitelioides, parecen células muy grandes, y en el centro este material eosinófilo amorfo, no hay polimorfos nucleares neutrófilos, no hay linfocitos, esto es necrosis gaseosa. Y aquí una célula gigante multinucleada de tipo Langhans. Lo mismo aquí, un centro gaseoso, ¿de acuerdo? Alguna célula inflamatoria aquí, no polimorfo, y aquí tienen este material gaseoso, las células gigantes, miren aquí hacia la periferia, y hacia afuera ya más linfocitos. Macroscópicamente estos son los focos de necrosis gaseosa que se ven en un conglomerado ganglionar. Que también podemos encontrar en la tuberculosis, obviamente, el bacilo de Koch, ¿de acuerdo? Aquí fotografías donde ustedes pueden reconocerlo, y esta que les marqué claramente. No es fácil verlo, y habitualmente uno termina haciendo reacción en cadena de la polimerasa porque las tinciones histoquímicas no rinden tan bien. Quiero hacer una pequeña pausa solo para hablarle de la célula gigante de tipo Langhans, que es esta y esta. Para diferenciar, hay muchas células gigantes, ninguna es totalmente específica, pero la célula gigante multinucleada de tipo cuerpo extraño, cuando hay un elemento cuerpo extraño, va a tener un montón de núcleos de distintos tamaños dispuestos azarosamente. Otro tipo de célula gigante se llama de Touton, donde hay una corona central de núcleos formando este como anillo que lo diferencian de esta. Esta, en forma de herradura abierta, es la clásica célula gigante de tipo Langhans. Y finalmente tenemos la linfadenitis granulomatosa, que tienen focos supurativos. Tiene necrosis, pero además en la necrosis no es gaseosa, está llena de polimorfonucleares neutrófilos. Y tienen aquí un sinnúmero de patologías posibles. Solo vamos a ver la enfermedad por arañazo gato porque es muy característica de este patrón. Es una enfermedad autolimitada, se presenta de 3 semanas a 3 meses luego de que un gato le ha arañado la mano o un brazo, en general a una persona, y sucede sobre todo en las extremidades superiores. Hay una lesión cutánea primaria en el trayecto del rasguño, va apareciendo unas pequeñas erupciones rojizas, costrosas, algunos días después del contacto. Luego procede un aumento de los ganglios linfáticos, en general o cervical o axilar, y este aumento ganglionar en general llama mucho la atención al clínico, quien no consulta por este antecedente si tiene gato y no busca la lesión primaria de la piel. Es evolutivo, pero su patrón es bien característico, ¿de acuerdo? Está producido por la Bartonella, que provoca otras patologías como bacteriemia, endocarditis, angiomatosis basilar, un tipo de hepatitis, pero es la causa de esta enfermedad por arañazo de gato. Se ve en personas jóvenes. Aquí, para recordar, ahí están las líneas del rasguño del gato y las lesiones primarias en el trayecto del rasguño. Y algunas semanas después, bueno, ganglios axilares aumentados de volumen y tamaño. El diagnóstico diferencial clínico en general suele ser el linfoma, pero histológico a los patólogos sin clínica es idéntico a un linfogranuloma venéreo, una enfermedad de transmisión sexual, la toxoplasmosis, entre otras. Aquí un ganglio linfático e indurado, aumentado de volumen,
pero en la histología les voy a mostrar algunas fotos nada más. Fíjense que aquí está el granuloma, aquí están las células epitelioides y en el centro hay una necrosis, pero con células inflamatorias. Lo mismo aquí hay linfocitos, aquí alrededor, aquí hay histocitos, granuloma y en el centro lleno de polimorfos nucleares neutrófilos. Y si hacemos una tinción de plata podemos observar a la Bartonella. El último tema para cerrar, la linfohistiocytosis hemofagocítica o síndrome de activación macrofágica. ¿Por qué se los quiero contar? Porque está muy en boga y ya vamos a ver por qué. Trastorno infrecuente donde una enfermedad viral, casi siempre, u otras exposiciones, hacen que se activen todos los macrófagos del cuerpo. Estos macrófagos activados empiezan a fagocitar las células sanguíneas y todos sus precursores. Hay una variedad que no es reactiva a una infección viral, sino que es genéticamente determinada, que son causas familiares, que son más raras. En general se activan estos linfocitos CD8 citotóxicos, empiezan a fagocitar, como les contaba, los progenitores, las células sanguíneas. Se empiezan a secretar mediadores proinflamatorios como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y 12, y hacen un cuadro sistémico muy potente, muy grave. Los pacientes cursan con una enfermedad febril, puede haber hepatoesplenomegalia, y van a cursar con anemia por esta fagocitosis importante, trombocitopenia, niveles altos de ferritina, bueno, y finalmente, si esto no es tratado, avanza hacia la falla sistémica y la muerte. Y lo importante de contarles a esta entidad es que esto se ve en nuestro conocido enemigo actual, el coronavirus, produce una de sus expresiones sistémicas que generan la muerte, es este tipo de síndrome. La bibliografía del curso, agradecerles por su tiempo, espero que les haya servido y ha sido un placer. Nos vemos en ganglio linfático maligno.